Buenas tardes, hermanos. Pensé que estábamos en Veracruz, qué calor, hermanos. Cuando estábamos cantando, hermanos, porque mi tema es enfrentando al desánimo. Yo no sé cuántos de nosotros el día de hoy estemos por emprender algo nuevo en nuestra vida. Puede ser un negocio, puede ser una plática con nuestros hijos, puede ser un proyecto, puede ser otro proyecto. Pues yo no sé, hermanos, de alguna manera todos estamos empezando algo, puede ser el momento. Pero me estaba pensando en mi petición antes de empezar el servicio, y hay un renglón que estábamos cantando que dice: tú abriste el mar para que yo pasara. Hermanos, si estamos aquí fue porque Él abrió el mar, hermano, no porque nosotros fuimos los fuertes. Y estaba yo pensando en alguien que hoy pudiera estar tal vez desanimada, enfrentando una lucha. Y digo: Señor, ¿qué pudieron hacer? Si uno pudiera hacer algo, uno lo haría, ¿verdad? Pero pues son luchas personales, hermanos, y tal vez sean nuestros hijos los que estén pasando por ese momento, tal vez sea usted como padre, tal vez sea usted como hija, tal vez usted como líder. Yo no sé, hermanos, estamos en muchas situaciones donde seguramente muchos de nosotros pudiéramos estar enfrentando proyectos. Pero yo los quiero animar, hermanos, a que yo no sé en qué momento se encuentre. ¿Se acuerdan que hace 8 días hablábamos de seguir adelante, no? Entonces, ahora pensando, y yo no sé por qué el Señor me dio esta palabra, pero he escuchado de pronto en los martes que tenemos nuestra oración, en nuestras oraciones que compartimos, que hay mucha necesidad, hay mucha necesidad dentro de nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros matrimonios, con nuestra salud, finanzas. Entonces, hermanos, yo les digo que si llegaran a tener un proyecto en mente, sigan adelante, hermanos. Seguimos adelante con nuestra petición, que bien puede ser, podemos ser intercederos, ¿verdad? Probablemente una petición de nuestros hijos, de nuestra familia. Pero que sigamos adelante, hermanos, y cuando llegue el desánimo, hay manera de enfrentarlo. O sea, el desánimo de alguna manera es humano, hermanos. O sea, todos lo llegamos a pasar. De pronto decimos: ¿vale la pena o no vale la pena? Sí vale la pena, hermanos, sobre todo cuando Dios confirma un proyecto. Entonces, de eso voy a hablar. Y es que el desánimo, hermanos, es peligroso. O sea, acuérdense que a la miseria no le gusta andar sola. De pronto, el que está desanimado, el que está quejoso, no quiere andar solo. Quiere llevarse uno por ahí de compañero, porque no le gusta andar sola a la miseria. Entonces, tengamos cuidado, hermanos. Por eso es importante de rodearnos de gente de oración, de gente positiva. Porque, hermanos, nos rodeamos de otro desanimado. Imagínense dónde vamos a acabar. Al rato todos vamos a andar desanimados aquí. Entonces, no solamente es peligroso, ¿por qué es peligroso el desánimo? Es universal. ¿Qué quiere decir eso? Le pasa al rico, le pasa al pobre, le pasa al de China, al de México, le pasa al joven, le pasa al adulto, a la mujer, al hombre, a todos nos puede llegar a pasar, hermanos. Entonces, si usted lo siente, pues bueno, es humano, hasta ahí no hay ningún problema. ¿Es periódico o repetitivo? ¿Qué quiere decir eso? Oh no, yo ya me desanimé el año pasado, yo ya pasé por eso. Oh no, o sea, puede uno volver a caer en el desánimo por otra cosa, hermanos. Entonces, si usted ha estado, es probable que lo vuelva a estar. Eso no se acaba. Y por último, es contagioso. Tener cuidado, hermanos, porque el desánimo se contagia. Hace rato platicando, hermanos, ¿cuántas cosas pudiera uno hacer en esta iglesia, hermanos? ¿Cuántos proyectos se pudieran empezar? Cada uno de nosotros representa una capacidad diferente. Yo no puedo hacer lo que mi hermano primero hace. Yo no puedo hacer lo que mi hermana hace. Yo no puedo hacer lo que alguien más hace.
Y si nosotros, hermanos, nos animamos unos a los otros, podemos salir adelante. Hay mucha depresión en algunas familias, hermanos, aquí dentro de nuestra iglesia. Hay necesidades de sanación entre familias, hermanos. Hay todo eso, hermanos. Tenemos que animarnos entre nosotros porque eso se contagia. Si alguien nos puede hablar del desánimo fue Nehemías. Nehemías, un ejemplo grande de lo que un hombre de Dios puede enfrentar. Para empezar, hago hincapié en eso, hermanos, porque de pronto pudiéramos pensar en que, pues nosotros creemos en Dios, no, seguimos adelante y todo. Pero no, hermanos, un hombre de Dios se puede desanimar, así como le pasó a Nehemías. Toda la ruta que salió para llegar hasta Jerusalén, aquí más o menos es el área de Kuwait, tuvo que haber pasado por todo esto, Irak, Afganistán, todo esto hasta llegar a la que ahora es Israel. Toda esa es la jornada de Nehemías desde Susa, que donde era copero del rey, hasta Jerusalén. Estaba habiendo una necesidad de reconstruir el templo de un lugar que Nehemías nunca conoció. O sea, él no nació allá, Nehemías ya nació en el destierro. Entonces, cuando él llega a saber de que había necesidad allá en Jerusalén, pues él ni siquiera conocía, por decirlo así, que no tenía necesidad de meterse en ese proyecto. Pero él sabía que era su Dios, su templo, su gente, y él toma esa responsabilidad y al principio él entra con una oración y empieza un proyecto que después va a haber mucho ataque, hermanos. Así que esta es la lectura que vamos a tener para el día de hoy, que está en Nehemías capítulo 4 del 1 al 6, y si no les molesta y paraditos siguen tocando, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a orar, hermanos, ¿sí? Vamos a orar, hermanos, la palabra de Dios que tiene para este día, y dice así: juntos, cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo: ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Y Tobías el amonita que estaba junto a él añadió: hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. Por eso oramos: escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, Padre, tenemos proyectos, tenemos ideas, tenemos ganas, planes de hacer algo diferente, Señor. Puede ser en nuestras finanzas, en nuestra casa, con nuestros hijos. Padre, te pedimos que estés con nosotros, pero sobre todo, Padre, si llega a haber desánimo, enséñanos qué es lo que tenemos que hacer. Yo no sé si alguien está escuchando este mensaje y se sienta desanimado, porque tal vez las cosas no le fueron saliendo como ella o él pensaba. Yo te pido, Padre, que le hables a esta persona y que le digas que cuando tú estás con nosotros, Padre, tú nos proteges, tú nos ayudas. Por eso, Padre, permite que siempre te incluyamos en nuestros planes. De otra manera, Señor, podemos salirnos de tu protección. Por eso, Padre, te pedimos que cada vez que hagamos planes, primero consultarlos contigo y después, ya confirmado de ti, entonces empezar a caminar. No caminar primero
y después decirte a ti, porque eso no es pedirte permiso, eso es avisarte. Y nosotros, Padre, no queremos avisarte de nuestros planes. Primero queremos ponerlos en tus manos. Confírmanos, Señor, de que es tu deseo que eso sea, y entonces, sin miedo, seguir adelante. Y cuando el desánimo llegue, Padre, utilizar las herramientas que nos das aquí con tu siervo Nehemías. Padre, ayúdanos. Hay mucha necesidad en nosotros. No sabemos cómo terminar el proyecto con los hijos, con el matrimonio, con nosotros mismos, Señor. Enséñanos qué es lo que tenemos que hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ok, entonces, para empezar, quiero que vean aquí, en este texto, hermanos, ¿quién empieza esto? ¿Ya lo vieron? Sanbalat, ¿verdad? Cuando él se enteró, lo primero que empezó fue a burlarse. Yo no sé si ustedes en algún momento han estado en una situación donde van a empezar un nuevo proyecto y no falta quien se burla de usted. ¿Y a poco ahora quieres eso? ¿Y a poco ahora sueñas eso? ¿Y a poco ahora crees que se va a poder eso? Lo primero que vamos a encontrar, hermanos, es el desánimo de alguien. Ahí Sanbalat es el primero que empieza a hablar de ellos. Pero fíjense al final, hermanos, que a pesar de que dice que estaban escuchando todo eso, continuaron la reconstrucción y levantaron la muralla hasta la mitad, porque trabajaron con entusiasmo. Observen eso, hermanos, porque cuando se trabaja con entusiasmo, se avanza mucho. Entonces, ¿qué es la parte que nos conecta, hermanos? Que cuando hay entusiasmo, se avanza. Muchas veces iniciamos un proyecto y vamos avanzando bien, pero no importa, hermanos, cuántos proyectos usted inicie. La pregunta es, ¿cuántos proyectos usted termina? Porque para iniciar proyectos, todos podemos iniciar un proyecto cada 8 días. Mi pregunta es, de sus proyectos, ¿cuál termina? Porque cuando usted termina un proyecto, se ve todo, hermanos, todo su trabajo, cuando usted lo termina, su plan, su desarrollo, su carácter, su preparación, todo se refleja cuando usted termina algo. Pero si usted es maestro o maestra en empezar muchos proyectos, pero ninguno termina, tenga cuidado, hermano. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué no puede terminar un proyecto? Ok, entonces, esa es la historia. Y fíjense, dice, los trabajadores iniciaron su trabajo con ánimo. ¿Cuál fue la clave? Aquí está la conexión, esta palabra. Pues, el pueblo trabajó con entusiasmo. Claro, cuando iniciamos todos un proyecto, hermanos, y contentos todos, pues ahí como que no hay problema. Pero en el caminar, hermanos, ¿qué pasa que un proyecto no se termina? Por eso, hermanos, es que la plantación de una iglesia, formar parte de un proyecto de una envergadura, de un alcance eterno, no es fácil, hermanos. Porque hace rato que hablábamos de, alguien en su oración dijo de cuántos estábamos presentes cuando inició la oración. Yo me quedé pensando en los hermanos que oraron por esos muchachos Pacheco cuando eran jóvenes, que eran bien poquitos, pero nunca pensaron en cuántos eran para ir a alcanzar a esos muchachos Pacheco. Y ahora pasan los años y probablemente sigan siendo los mismos hermanos, pero uno de ellos ya está aquí. Entonces, hermanos, no sabemos quién de aquí va a ser un proyecto grande para el Señor, no sabemos. Eso es cosa del Señor. Nosotros debemos seguir siendo fieles, hermanos. El Señor va a hacer algo grande con alguien de aquí, no sabemos con quién. Lo que importante es que siempre estemos unidos, y cuando llegue el desánimo, hermanos, tener cuidado con eso. Entonces, cuando inician, empiezan con entusiasmo. ¿Qué es ese entusiasmo, hermanos? ¿Qué es eso que empezamos cuando, yo no sé si se acuerdan de algún proyecto que empezó a principio de año? No, ahora sí le voy a echar ganas, ahora sí voy a empezar esto, voy a empezar lo otro, y ya por marzo, abril, ¿a poco yo dije eso? Sí. Yo no sé si alguna vez han pasado eso en su vida, hermanos, que empiezan un proyecto en enero y ya para enero 10, hermanos.
Ya de pronto lo que era diario, ya ni se acuerda uno. No, ya no me pregunten en agosto. ¿Y con qué se escribe? Ya ve uno más cerca que va a empezar el otro año, ya mejor espero en el otro. Y así nos hemos pasado varios años, hermanos. Entonces, la euforia es un estado de excitación psíquica que se acompaña de un alto tono afectivo. Esto es bien importante, hermanos. Cuando uno siente afecto, cuando uno se conecta con el proyecto, hermanos, es importante tener esa conexión, hermanos. Por ejemplo, la familia es un buen círculo donde puede uno empezar proyectos que son afectivos, donde a todos nos va a gustar. ¿Cómo no nos va a gustar que uno de los hijos triunfe, por ejemplo, no? Entonces, cuando alguien empieza un proyecto dentro de la familia, es importante apoyarlo, porque al final de cuentas todos vamos a estar contentos. Cuando alguien aquí, hermanos, empiece un proyecto, es importante que lo apoyemos, porque como iglesia todos vamos a estar contentos. La parte afectiva, hermanos, es muy importante. Cuando tenemos nuestras oraciones, es un buen momento para hablar de nuestros sueños, ¿no? Por ejemplo, yo oro para que mi hija entre a esa universidad. Vamos a orar, y cuando, hermanos, les confieso que ya entró mi hija a la universidad, todos, amén, y estamos contentos todos. Esa parte afectiva es muy importante, hermanos. Si alguno de ustedes nunca ha participado levantando la mano, comentando, poniendo su oración, háganlo, nos encantaría ser partícipes de su alegría de usted. Que cuando usted lo logre, digamos, amén. También, si hay una necesidad, hermanos, levanten la mano, hermanos, oren. Porque también cuando veamos la victoria nos va a dar gusto, hermanos. Entonces, eso es importante. Como iglesia debe de estar este factor afectivo. No somos que nada más de aquí somos la iglesia -1 o -2. No, hermanos. Todos los que estamos aquí somos hermanos en Cristo, hermanos. Así que lo que le pase a uno nos afecta emocionalmente. Alguien dijo que es la euforia. Alguien dijo que es el sentimiento que tienes después de haber recibido la idea hasta antes de ver algo malo en ello. Hermanos, ¿cuántas veces todo iba bien hasta que le empezamos a ver mal hacer chaleco? Ya notaste que, y ya viste que, y ya supiste que, hermano, ¿cómo hace daño eso? Eso hace daño en el matrimonio, con los hijos, en la iglesia, en la familia, en todo, hermanos, cuando nos desconectamos aquí. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Hay dos tipos principales de desánimo. Uno, el originado por causas externas, y otro, el originado por causas internas. O sea, los dos tipos de desánimos, hermanos, son diferentes. Les puede llegar por afuera o les puede llegar de aquí. Son dos fuentes diferentes. Los externos, ¿a poco vas a poder tú hacer tu negocio? Ya llegó de fuera. O que yo me desanime solo, que diga yo, no voy a poder, ¿verdad? Son externos e internos, originados por causas externas y por causas internas. Ahora, externas, estas son dos clásicas y le pasó a Nehemías. Uno, el ridículo o la burla, ¿no? ¿Y a poco tú crees que se va a componer? ¿Y a poco tú crees que vas a lograr? O el ataque, que es lo que pasó con Nehemías. Vamos a ver el primero, el ridículo. Fíjense, cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. La burla, hermanos, es un arma efectiva para destruir a alguien. Por eso, hermanos, algo que le hicieron a nuestro Señor Jesús es de que se burlaron de Él. Pues no que eres el rey de los judíos. O sea, la burla, hermanos, tiene una efectividad precisa para destruir a alguien. Búrlese usted de alguien y lo tira. Por eso es malo burlarse dentro del matrimonio. Por eso es malo burlarse de los hijos. Por eso es malo burlarse entre uno. Porque la burla destruye.
una burla puede destruir un matrimonio. Lo ha hecho. Mira. No, hermanos. Si usted quiere destruir a alguien, búrlese de él. No, hermanos. No podemos burlarnos de los hijos. No podemos burlarnos del cónyuge. No podemos burlarnos de los hermanos. No, hermanos. No. Además, también usted tiene su lado flaco. No va a ser pastor. No, usted también. ¿Y para qué? ¿Para qué entrar en esas áreas que pueden ser tan hirientes? Si usted lograra pensar en algo que la destruiría o lo destruiría mucho, imagínese que alguien se lo tira, lo acaba. Entonces, hermanos, cuando Sanbalat vio que se enojó de que estaban reconstruyendo el templo, y lo primero que hizo, la primera arma, a burlarse de ellos, que fue lo que hicieron con nuestro Señor Jesús, esa arma. ¿Y a poco por qué no te salvas tú? Si eres rey de los... Si eres rey, ya me imagino las risas, hermanos. ¡Wow! Con ganas diré el Señor, ¿cómo no me da una segunda oportunidad mi Padre y regreso por esto, no? Pero, hermanos, la burla no se debe permitir dentro, bueno, no debe ser parte de nuestro vocabulario. No debe de ser sencillo, no burla. Entonces, primero, el ridículo, cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Fíjense, dice: entonces les conté, ya estamos en el capítulo 2, cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo, y les relaté lo que el rey me había dicho. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Nehemías, el rey notó que estaba triste, ¿no? Y le dice: ¿qué te pasa? Oh, dices que la tierra donde vivieron mis antepasados, el muro está destruido, y le contó, dice: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres? Bueno, pues quiero que me ayude, que me dé cartas, para que donde yo vaya pasando, pues me den madera, me den permisos, porque antes, pues no había carretera, ¿no? Entonces tenían que pedir permiso para cruzar el terreno. Que los amanemitas fue un permiso que le negaron al rey David, a Moisés, y que por eso, por tiempo, ya había una enemistad con ellos, que fue cuando uno de los amanemitas llega con David y le dice que a pesar de que había hecho algo bueno por él, apenas lo vimos un martes, dice que lo mandó a matar, ¿no? ¿Por qué? Porque le negaron al pueblo el permiso a cruzar. Entonces, una de las cosas que pide Nehemías es el permiso para cruzar. Le pidió cartas para que encontrara gracia ante ellos, y también que le dieran madera que iba a necesitar, allá material, ¿no? Entonces, le platicó lo que había pasado, dice, le relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto exclamaron: manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Es decir, Nehemías les dijo: ¿saben qué? Esto le dije al rey, y el rey me entendió las cartas, y vamos a reconstruir los muros del templo. ¿Y qué dijeron? Sale, vamos, manos a la obra. Cuando lo supieron Sanbalat el horonita, fíjense aquí, la miseria no le gusta andar sola. Primero, el que primero se enojó, ¿quién fue? Sanbalat. Pero aquí encontró a sus amigos, Tobías, el oficial amonita, y Gesem, el árabe. O sea, ya no era uno, empezó uno, pero ahora ya son tres. Cuando lo supieron Sanbalat, Tobías y Gesem, el árabe, se burlaron de nosotros. Uno empezó, pero ahora ya son tres. Y nos preguntaron de manera despectiva: ¿pero qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? O sea, de pronto muy rectos, ¿no? Los hombres. ¿A poco van al rey? No se le hace eso. De pronto, hermanos, cuando uno quiere empezar un proyecto, no falta quien sale, y a poco, y muy recta la persona, o muy recto el hombre. Pero, hermanos, ¿qué está pasando aquí? No solamente ya era uno, sino ahora ya son más. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Espérense, pero ahora miren, ante sus compañeros y el ejército de Samaria. No solamente empezó él, y no nada más con Tobías y ellos tres, ahora con el ejército, hermanos. Uno
empezó y se viene ahí. Y dice, empezando ahí, ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Y Tobías, el manonita que estaba junto a él, añadió, hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. 4. Por eso oramos. Escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Apenas vimos en el martes pasado, hermanos, la escritura donde David, Dios le revela de que están haciendo un plan contra él. ¿Y cuál fue la oración de David? Confunde su plan de ellos, Señor. Confunde su plan. Hermanos, hay veces pedimos mal porque sabemos que están haciendo algo contra nosotros y no, ya nos queremos en taquitos y uno peca con la petición. Ay, Señor, no más. Relax. Señor, confunde sus planes. Como el rey David, muy sabio, ¿no? Que en lugar de decir que murieran o cosas así, confunde sus planes. Hermano, yo no sé si usted sea monedita de oro, pero no creo, pero yo creo que va a haber gente que no esté de acuerdo con sus planes, hermano. Va a haber gente que no esté feliz cuando usted triunfe. Yo no sé, hermanos, cómo será allá en Río Frío y eso, pero, hermanos, va a haber gente que no esté contenta cuando usted esté feliz. Pero, hermanos, cuando uno está con el Señor, eso no importa. Pero es muy importante que nosotros estemos en los caminos del Señor. De otra manera no va a haber seguridad de que estamos haciendo lo correcto, ¿verdad? Entonces, dice, mira cómo se burlan de nosotros. Esto es como se cree, hermanos, que era Jerusalén en el tiempo de Nehemías. Acuérdense que antes las ciudades, ¿qué hacían? Ponían sus murallas para protegerse. No era como ahora, porque no hay murallas, ¿no? O sea, ponen murallas en la casa, pero no en la ciudad. En ese tiempo, las ciudades eran ciudades amuralladas para defenderse. Esto es como se cree que era Jerusalén en el tiempo de Nehemías. Entonces, lo que ellos encuentran es todo esto derribado. Y cuando encuentran derribados los muros, es como si su casa estuviera sin su puerta, ¿verdad? Que quien sea se puede meter. Esto es para que se lo imaginen, hermanos. ¿Cómo sería ese trabajo tan grande que tenía Nehemías para reconstruir todos los muros? No era una pared de 4x4, hermanos. O sea, era una ciudad y era la mitad. Y aparte de eso, no nomás estaba Sanballat ahí y sus 3. Ahora, ¿quiénes están ahí, hermanos? Está el ejército ya. Hermanos, usted va a empezar un proyecto que Dios le ha dado y no va a faltar quien diga, ¿a poco crees que se va a poder? Primero era 1, ahora ya son 2, ahora ya son 4, hermanos. Pero Nehemías no se desanimó. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Entonces aquí está el escenario donde imaginamos, ¿no? Nehemías viéndose con los muros a la mitad y llega y se topa con esta gente. Primero, el ridículo, ¿no? Ahora viene el ataque. Eso va a venir cuando usted empiece un proyecto de Dios. No solamente va a haber gente que va a hablar mal de usted, también va a haber ataque. Eso esperen, hermanos. Dice, pero cuando Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos, fíjense ya no nomás es Sanballat y Tobías, ¿qué? Los árabes, los amonitas. Ahora vamos a decir cómo supieron. Lo que pasa que aunque esta era la ciudad, había ¿qué? Había gente que vivía allá afuera, ¿no? O sea, no nomás era la ciudad así solita, sino también había gente viviendo afuera de la ciudad. Y de pronto ahí había árabes y todo eso, como dice aquí. Que dice, Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción. O sea, de alguna manera vieron que ahí estaban construyendo. Dice que como entraron con muchas ganas, avanzaron ¿a qué? A la mitad de la muralla. Dice, se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas. Ahora sí, como dijera mi esposa, ya estaban poniendo los castillos en las paredes. Se enojaron muchísimo. ¿Y qué pasó? Ay, sí.
nos vamos a organizar a ver qué hacemos. Se acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios de ella. Alguien dijo esto, hermanos: el pueblo de Dios muchas veces tiene problemas para trabajar juntos, pero la gente del mundo no tiene problemas para unirse en oposición al trabajo de Dios. ¿Sí o no es cierto, hermano? Hay veces nosotros, ¿cómo vamos a empezar? Y vamos a echarle ganas, y ahí estamos viendo cómo. Uy, pero allá afuera están organizándose ahorita, y cómo les hacemos para quebrar los vidrios. En media hora ya solucionado cómo. Para hacer mal, hermanos, fácil. Pero para hacer el trabajo de Dios, hermanos, ¿cómo cuesta? Ellos, hermanos, por el norte tenían a Sanballat y los samaritanos. Por el sur, a Gesem y los árabes. Por el oeste, a Asdod y a sus saduceos. Y por el este, a Tobías y los amonitas. Ahora sí, como dijera Asia, ¿qué hubo? Hermanos, rodeados de enemigos. ¿Nunca han sentido, hermanos, cuando algún proyecto tienen y parece ser que ¿quién les fue a decir, pues? Ya todos saben para atacarme. Hermanos, hay momentos donde parece ser que emprendemos algo y decimos, Señor, ya mejor no. Entonces, hermanos, cuando esto le pasa a Nehemías, vamos a ver qué es lo que hace. Porque ya no solamente se ridiculizaron, sino también ahora ya se pusieron al ataque, ya se organizaron. Ahora vamos a ver las internas del desánimo. Por un lado, de afuera puede venir la burla, puede venir el ataque. Pero cuidado cuando el desánimo es interno. Porque ahí, hermanos, es usted el que tiene que salir adelante. Yo no tiene mucho, hermanos, yo lo comenté. No sé si fue por el texto o en una petición donde cuando tengo este reto de presentar esto en la empresa, yo me sentí desanimado porque ¿qué sentí? Que yo no era capaz de hacerlo, hermanos. Fue el primer pensamiento que se me vino. Dije, no, yo no voy a poder. Cuidado, hermanos, porque ese es un desánimo interno. Nadie lo está diciendo. Eso es interno, hermanos. Y yo lo que hice fue buscar al Señor y el Señor me fue confirmando y ahí iba yo avanzando al pasito, iba yo. Y hermanos, cuando me fui revelando dije, sí puedo. Pero yo soy el que tuve que salir de esa lucha, porque es una lucha, hermanos. ¿Cuántas veces, hermanos, estamos frente a un proyecto y lo primero que decimos, no puedo? ¿Y quién te lo dijo? No, pues yo. Es un desánimo interno. Eso nadie lo ha dicho. Alguien dice adentro, no se puede. ¿Quién te dijo? No, nadie, pero yo sé que no se puede. Como ya soy adivino ahora, ya sé que no se puede. Es el nuevo grado que acabo de ganar este año, adivino. Y ahora digo que no se puede. No, hermanos. Cuando hay internas, hermanos, hay tres que nos pueden afectar y que esto le pasa a Nehemías: la fatiga, la frustración y el miedo. Vamos a ver primero la fatiga. Dice, por su parte, la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. Pregúntenos, ¿los escombros ya estaban cuando ellos empezaron? Sí. Ahí estaban los escombros. Pero cuando uno trabaja con ánimo, uno no lo ve. Cuando uno está animado con un proyecto, no, que hay que manejar media hora, no te preocupes, hermano, vámonos. Pero cuando ya estuvo desanimado, no, es más de media hora. Ya son 32 minutos. Es más de media hora. Ya cuando hay desánimo, ya todo eso se ve como un problema. Hermanos, no, cuando llega el desánimo interno, hermanos, si usted va a ayudar a su hijo para que se vaya a la universidad, esa ayuda, hermanos, es por 5 años, hermano. No es de aquí a enero, hermano, aquí a enero ni los libros, hermano. Es una carrera de 5 años. Pero cuando uno está consciente del objetivo, aunque llegue el desánimo, uno sigue, porque sabe lo que vale la pena, ¿verdad? Entonces, hermanos, la fatiga, tengan cuidado porque aquí pasa a esto, hermanos. Fred Kaufman
en la teoría de los juegos, dice, esto es un economista, y dice que para que el juego, para que el objetivo se lleve a cabo, los subsistemas deben de estar ligados al objetivo para que todo trabaje para ganar el juego, por decirlo así. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que hagamos tiene que ir enfocado al objetivo que tenemos. Pero aquí hay un problema. Decimos que queremos trabajo y de pronto tenemos 3 trabajos. Hermanos, usted va a andar cansado. El objetivo, ¿cuál es el objetivo de todo ser humano, hermano? Ser feliz. Todo ser humano busca la felicidad, ¿sí o no, hermanos? Todos buscamos la felicidad. Y dice, ay, Señor, dame trabajo. Sí, hermano, pero trabaja tanto que siempre se anda durmiendo. No tiene ganas de venir a la iglesia, no tiene ánimo para ir al cine, no tiene ánimo para ir a caminar, no tiene nada de ánimo porque en lugar de un trabajo tiene 3 trabajos y hay fatiga. Entonces el objetivo de ser feliz con su subjetivo que usted creó, ahora esto no lo deja ser feliz. ¿Sí están viendo eso, hermano? Uno mismo crea, hay veces, hermanos, situaciones donde nos fatigan y quiebra el objetivo de ser feliz. Ok, necesitamos ahorrar dinero. Ok, vamos a ahorrar dinero, lo más que se pueda. Pues no hay que comer, ¿cómo no vamos a comer? O no vamos a esto, o no vamos a hacer eso. De pronto, si es cierto, tienes tus buenos ahorros, pero una cara de limón, ¿se acuerdan de eso? Y tienen su buen guardado de ahorros, pero no son felices. Oh, no, es que quiero guardar para mi vejez. Pues ya se ve como viejito, viejita. De pronto, hermanos, este subjetivo nos impide el objetivo final, el objetivo que queríamos. Vamos a ser felices, sí, ok, vamos a ahorrar dinero. Ahora, por tanto, ahorrar, una infelicidad que se vive, 3 trabajos, siempre cansado. Oh, vamos a ser felices, vamos a tener todo lo que se necesita, así como de a 2 teléfonos, la televisión la más grandota y una en cada cuarto. Y llegan los biles, y llega la tarjeta, y sucede que ahora por tener las comodidades no somos felices. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Cuando buscamos la felicidad, tenemos que tener cuidado cómo la vamos a encontrar, porque puede ser que uno de estos les impida ser feliz. ¿Sí o no, hermano? ¿Cuántas veces nos hemos metido en situaciones en busca de la felicidad y encontramos exactamente lo opuesto? Exactamente lo opuesto. Y eso puede traer fatiga. Así que tengan cuidado, hermano, lo que hagan, lo que desean, cómo organizan su tiempo. Yo ayer me fui con mi esposa, fuimos a caminar ahí por el Lake Chabot. Hermanos, uno lo necesita, una caminadita, ¿no? Hay uno que lo necesita más que otro, pero todos ahí vamos los 2. Después nos vamos a comer cualquier cosita, hermanos. Ahí las otras vienen tortas de tamal, hermanos. Hermanos, no necesitamos grandes fortunas para ser feliz. Pero no es que tenemos que trabajar, tenemos que ahorrar. Y se van los años y la cara, hermanos, y ni felices ni nada. No, hermanos. De pronto vienen proyectos en la vida y ya no tiene uno ánimo. Por el trabajo, por todas esas cosas. Tenemos que tener cuidado, hermanos, cómo organizamos nuestra vida. Dice, continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo la primera mitad. Por su parte, la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen. O sea, tiene que haber una mediación, hermanos, en lo que hacemos. Tenemos que tener descanso, tenemos que tener ánimos para salir adelante, tenemos que tener proyectos. Puede venir la frustración. Cuando entra la frustración, es en el mismo versículo, hermanos, donde entra la frustración.
Por su parte, la gente de Judá decía: las colgadoras desfallecen, pues son muchos los escombros. ¿Y cuál es la conclusión a la que llegan? No vamos a poder construir esa muralla. No vamos a poder. Hermanos, Dios quiere que nosotros seamos felices, que nuestras familias sean felices, que nuestros hijos sean felices, no que tengamos lujos ni todas esas cosas, que seamos felices. Pero andamos en busca de la felicidad de una forma tan rara que al final llegamos a las conclusiones: no, pues ya no se puede, pues ya que sea. No, hermanos, no hagamos eso, hermanos. La frustración, cuando llegue el desánimo, no lleguemos a este tipo de conclusiones de no podemos. Por eso Hebreos nos dice, hermanos: por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, fíjense, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿Saben por qué muchas veces no somos felices, hermanos? Porque nosotros somos el problema. Nosotros mismos hemos creado situaciones que no son sanas para nuestra vida, ¿sí o no, hermanos? Nosotros mismos somos los que dijimos sí a esto, sí al otro, también a esto y también a esto. Y al rato estamos pagando las consecuencias. Ay, ¿por qué Dios no nos quiere decir? Pues tú fuiste el que firmaste ahí. Dios ni firmó. Pero uno, hermanos, con nuestro caminar, con nuestros defectos de carácter, nuestra falta de visión, hermanos, hay veces por eso es de que no encontramos esa felicidad. ¿Y por qué a la hermana lo bendice tanto? ¿Y por qué al hermano lo bendice tanto? Hermanos, Dios no tiene preferencias con nadie, hermanos. Dios lo quiere tanto, y lo mismo que a usted, a mí. Lo mismo, hermanos. ¿Por qué hay veces sentimos que a otros los bendicen más? Hermanos, ¿será que algo estamos haciendo incorrectamente? Yo no sé, hermanos. Pero Dios quiere la felicidad para todos, y muchas veces hay algo que nos estorba. Yo no sé si en su vida hay algo que les estorba, ¿no? ¿Qué van a saber de ustedes? Pero de pronto yo me veo a mí mismo y digo: Nicolás, se me hace que ayer te tienes que cambiar para que puedas caminar más libremente. Puede ser el carácter, puede ser los ojos, la boca, el pensamiento, yo no sé, hermanos. Pero muchas veces eso es lo que nos trae ese desánimo. Por último, el miedo. Dice que, fíjense, hermanos, ¿qué pasa aquí? ¿Se acuerdan que el que primero que empezó a hablar fue Sanbalat, no? Después sus tres cuates, Tobías, después va de chismoso ahí con los sirios, y ya se organizan todos. Pero ahora fíjense quiénes empiezan a hablar. ¿Quiénes? Ellos mismos, hermanos. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían: los van a atacar por todos lados. Eran judíos, no eran enemigos, eran judíos. Los más afectados por el miedo son aquellos que viven cerca de los pesimistas. ¿Cuántas veces, hermanos, nos contagiamos? Nosotros, los que venían, hermanos, ya no eran los enemigos, eran los mismos judíos que dice que vivían cerca de ellos. Por eso tenga cuidado, hermano, con quién se lleva, a quién escucha. Porque, hermano, viene desanimado, al ratito van a estar ahí dos desanimados. Viene uno agüitado y al rato 5 agüitados. Está bien que oremos unos por otros, eso no digo que no. Pero, hermanos, debemos de animarnos unos a otros, ¿no dice la palabra? Pero hay veces que hacemos lo contrario. Venimos a desanimarnos unos a otros. Venimos a desanimarnos unos a otros. No, hermano, ni venga. No, hermano. Yo sé que aquí nunca ha pasado eso, hermano. Venimos a animarnos unos a otros. Hermano, estoy pasando por esta situación. No le vaya a decir: ay, pobrecita de mí, me da mucho. No, ánimo, hermana, vamos a orar. Sí, anímenme, hermano, si no al rato todos bien desanimados. No, pues ya mejor hay que venir. Pues sí, ¿para qué? No, hermanos, los más afectados por el miedo son aquellos que viven cerca de los pesimistas.
júntese con un pesimista. Hay gente que dice no a todo, todavía ni le dice usted y ya dijo que no. Oye, ¿no te gustaría? No, ni te he dicho. No, pero de todos modos tengo otras cosas que hacer. Ay, cómo desespera encontrar una persona que a todo le encuentre un defecto. Usted lo conoce, ¿no? A todo le encuentra un defecto. Oye, ¿cómo ves? No. Ni te he dicho. No, pero ¿cómo no? No. Qué bonito cuando hay. Oye, ¿cómo ves? Yo no sé, pero le echamos ganas y lo hacemos y eso. Hermanos, seguimos adelante construyendo la otra mitad que nos falta de la muralla. Los más afectados por el miedo son aquellos que viven cerca de los pesimistas. 60% de nuestros miedos carecen de fundamento. Muchas veces, hermanos, nuestros miedos son nomás porque yo no sé de dónde lo agarró. Ay, pastor, que me da miedo de esto. ¿Dónde lo veo? Pues creo que en un caso cerrado. No, ¿dónde saca sus miedos? ¿De dónde saca eso que dice que no? No, que no era un doctor serio, hermano. No, hermano. 20% de nuestros miedos ya los sobrepasamos, hermanos. Ya. O sea, hermano, no. Espero que no siga teniendo miedo por lo menos de hace 5 años, hermano. Hay miedos que ya los tenemos que haber superado. Hay muchas cosas, hermanos, que mi caminar, en mi adicción, ya se superaron. Ya no voy a estar temeroso de ello, de eso mismo, hermanos. Ahora son otros retos los que yo tengo. Y espero que ustedes no estén atascados con un miedo de hace 20 años, ¿no? Hermanos, 20% de nuestros miedos ya los sobrepasamos. 10% de nuestros miedos son tan pequeños que no hacen la diferencia, hermanos. Hay veces que tenemos miedo de algo que ni vale la pena preocuparse, ni vale la pena. Hay veces salen comentarios ahí, ya están discutiendo, y le digo, eso va a ser en diciembre, vamos a comer. Sí, o sea, hay cosas que, hermano, no van a discutir por algo de tan peleando. Hermano, es en diciembre, estamos en agosto, vamos a comer, pues sí. Pero hay veces discutimos por cosas, miedos, que no va a salir bien y todo eso. Ok, para empezar nos han dado papeles y estás discutiendo de algo cuando vayamos. O sea, vamos a comer. 5% son reales, pero nada podemos hacer. Hay miedos, hermanos, donde yo sé que todos tenemos miedo de que nos den una mala noticia de un familiar querido, ¿verdad? Sí. Ay, pues, miren cómo se me puso. ¿Podemos hacer algo por eso? No. Digamos que por eso no voy ahorita a ir a comer. Ay, pastor, tocó ese tema, ya se fue la mente. Más coma, va a estar peor. Sí, o sea, el 5% es cosa mía, no creo que. No sé qué, hermano, yo también pienso, mi mamá y cosas así, digo, pero hay cosas que no puedo hacer, que no tengo nada que hacer. Al contrario, me encanta oír que mi mamá es feliz allá donde ella vive, y digo, ¿por qué le voy a robar ese gusto de estar donde ella es feliz? ¿Verdad? A ver, ¿a usted se lo lleven a Alaska? No, porque de ahí se ve Rusia. ¿Y para qué quiere ver Rusia si está con que mojado? Sí, no, vete aquí, mira que la bahía, ni usted conoce la bahía. Y estamos frente a la bahía, mamá. No, ellos están contentos allá. Y eso de pronto nos da tranquilidad, ¿no? Y 5% últimos son reales y sí podemos hacer algo frente a ellos. Ahí es, hermanos, donde entra el carácter y esa visión. ¿Okay? ¿Qué vamos a hacer? Este miedo es real. ¿Qué vamos a hacer? Ahí sí, preocúpese, haga un plan y eso. Pero si se da cuenta, hermanos, es un porcentaje tan pequeño, hermanos. Ahora vamos a ver cuáles son las curas para el desánimo. Hay tres que vamos a tocar aquí con Nehemías, hermanos. De pronto hay más, ¿verdad? 3 curas para el desánimo. Decía mi mamá, cuando me decía, es que tengo depresión, ay, hijita, dice, con que te pusieras a trabajar, dice, con eso te va a quitar. Y en ese tiempo que había depresión y que nada, ¿no? Nos poníamos a trabajar y todos se nos olvidó. Las curas para el desánimo. Vamos a ver. Primero, busca la ayuda de Dios. Precioso buscar la ayuda de Dios. Hay veces
En lugar de ser lo primero que hacemos, ¿qué es lo que hacemos eso? Al último. Pues ya no sé qué hacer, pues voy a hablar ahora. No, eso era primero, hermano. Primero hay que buscar la ayuda de Dios. ¿Qué dice en el capítulo 4? Por eso oramos. O sea, tuvimos miedo, estamos desanimados. Las horas no nomás es el Zambalán, que ya lo veo, ya lo sueño, y al Tobías, que también lo sueño, y a los sirios, y ahora por el norte, por el sur, por el este, por el oeste, por todas partes veo que me están atacando. ¿Qué voy a hacer? Primero, oramos. Lo primero que hace, dice, por eso oramos. Escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Y ahí sigue su oración. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Hermanos, ellos sabían que estaban haciendo lo correcto, reconstruyendo el templo. Y dices, mira cómo se burlan de nosotros, Señor. Su primero es buscar a Dios. Hermanos, tenemos la primera, buscar a Dios, la ayuda de Dios. Segundo, reorganiza tus prioridades. Hace rato vimos, hermanos, que de pronto para querer ser feliz hacemos cosas que nos quitan esa felicidad. Para querer ser felices todos queremos tener un buen trabajo, pero no tenemos 20 trabajos. Hermano, pues así, ¿quién va a ser feliz? 100 veces con 2 está uno totalmente agotado. En la búsqueda de la felicidad, hermanos, de pronto nosotros hacemos cosas que no van a ayudar a encontrar la felicidad. Reorganice, hermanos, sus prioridades. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? Así que, o sea, esta palabra es muy importante, hermanos. Cuando uno llega a este punto, dice uno, ok, esto no me está saliendo bien, esto sí. Entonces, así que como esto no y esto no, son palabras, hermanos, de acción, de determinación, de cambio, donde cuando uno utiliza ese vocabulario dice uno, ok, hasta aquí, esto no más, esto sí, uno reorganiza todo. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? Puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas, detrás de las murallas. Y aquí es algo bien importante, en los lugares más vulnerables. Él se dio cuenta, ok, ¿dónde estoy fallando? Ok, estamos fallando aquí, mira. Si es en el matrimonio, mira, esto, ¿qué nos va a funcionar mejor? Aquí es donde estamos fallando. Esta es la parte más vulnerable donde tenemos que cuidar, donde tenemos que trabajar. Pero hermanos, tenemos que ver todo el escenario y reorganizar nuestras prioridades. Entonces, primero buscar a Dios, reorganizar nuestras prioridades. Y 3, recuerda quién es Dios. Hay veces, hermanos, en nuestro caminar cristiano se nos olvida quién es Dios, de verdad. Hay veces pensamos que Dios no puede con nuestro problema, que Dios no nos escucha, que Dios quiere más a la hermana porque le está haciendo más de cosas y a mí no me quiere, y yo porque soy más pecador que el otro hermano. ¿Quién te dijo eso? Dios te quiere tanto como me quiere a mí. ¿De dónde sacaste que no vales ante Dios? ¿De dónde sacaste que tiene preferencia con la hermana porque a ella está haciendo muchas cosas? Ay, hermano, todo es por gracia. Todo es por gracia. Dile al Señor, Señor, yo quiero hacer algo para tu obra. Yo estoy seguro, hermano, que si tú le dices, Él te va a escuchar. De seguro que Él te va a escuchar. Algo que asegures con tu oración, aunque Él te diga que no, pero hay una cosa segura, Él sí te va a escuchar. Si usted de verdad quiere servirle al Señor, hermano, hermana, dígale, Señor, yo quiero servirte, dime, ¿qué puedo hacer? Dame el privilegio de servirte. Pero si usted va, pues ya ves que yo poco, pero que ya, no, pobre Dios, ya lo desanimó. No, hermano, dígale, Señor, ¿qué? Y el Señor le va a poner a hacer algo a trabajar. Grande, hermanos. Luego de examinar la situación, me levanté
Y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Hermanos, cuando recordamos quién es Dios, hermanos, hay una seguridad tan grande. Cada vez que platicamos con nuestras hijas, les digo: chiquitas, si ustedes pudieran ver nuestro caminar, van a ver que Dios está en toda nuestra vida. En todo, hermanos. ¿Cómo voy a poder dudar de Dios, hermanos, si lo he visto en todo mi caminar? Dios funciona como una red de protección. Cuando estaban construyendo el Golden Gate, hermanos, había mucho miedo y no avanzaba la obra. Entonces dijeron: ¿qué podemos hacer? Porque aquí se tiene que avanzar, pero hay mucho miedo. Para seguir armando las piezas, pusieron una red, hermanos, abajo. Y hubo más que seguridad. Porque si me caigo, la red me detiene. Hermanos, el trabajo empezó a subir en el Golden Gate, hermanos, porque había una red que me detenía. Hay muchos proyectos, hermanos. Tenemos hijos. Hay noticias del hospital. Vemos desempleo. Hay inseguridad con la situación migratoria del país. Hay tanto que hay, hermano. Para preocuparse, aquí vamos a salir, díganme todos. Ahorita empezamos, cada quien que empieza a platicar algo. Uy, no, pastor, yo no voy a platicar mi caso. No, ni que ni me platique. No. Pero, hermanos, cuando sabemos que en ese caminar hay una red que se llama Jesús, y que Él nos va a sostener si algo llegara a pasar, uy, hermanos, empezamos a trabajar más confiados, porque yo sé que si yo me caigo, aunque haya calor, va a haber una red que me va a sostener. No se desanimen, hermano, no se desanimen. Cuando esté ahí, va a ver, hermano, que los vientos ahí en el Golden Gate pegan feo. Imagínense esa gente que estaba trabajando. No había nada más que el palito eso, y va, ponga el que sigue adelante. ¿Adelante de dónde? Pues de ese. Vete tú. Yo no. Esa gente, hermanos, los vientos, el miedo es humano, hermanos. Pero cuando les pusieron la red abajo, sale, yo lo pongo, porque si me caigo, no me va a pasar nada. Hermanos, yo los animo a que sigan adelante. Yo no sé qué proyectos tengan, bueno, algunos se dan una idea. Pero el proyecto que usted tenga, hermano, no tenga miedo. Hay una red que nos sostiene, y es nuestro Señor Jesús. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre, aprendemos tanto de Nehemías, hermano. Los enemigos por todas partes, la burla, que es un arma efectiva del enemigo. Pero Padre, Él tenía un arma más poderosa que eras tú. Y tú eras esa red que lo sostenía. Él sabía que tú ibas a estar con ellos. Yo te pido, Padre, que yo no sé qué proyecto tengan mis hermanos, qué situaciones estén pasando en la familia, en las finanzas, en el trabajo, en la salud, yo no sé. Pero Padre, yo te pido que como iglesia, como tu pueblo, Padre, no tengamos miedo. Que nos animemos unos a los otros, no que nos desanimemos unos a los otros, que nos animemos unos a los otros, recordándonos que tú eres un Dios de promesas y de pactos y que nos sostienes hasta el final. Gracias, Señor, por este día, porque es un privilegio venir a escuchar tu palabra, Señor. Bendice nuestro resto de la tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Su iglesia dice amén.